Chicos, voy a repasar nuevamente el driver para ver si se recuerdan los procedimientos a hacerlo. Lo voy a borrar y vamos haciéndolo en conjunto, ¿ya? Voy a pensar que nunca lo tuve, nunca tuve el driver listo. Lo voy a eliminar. Ya, voy a eliminarlo acá. Y lo voy a eliminar también de la configuración. Para que nos veamos cómo hacerlo desde cero. Ya, removido y removido. Ya, pregunta, ¿cómo haría el driver? A ver, ¿cierto? Voy a ODBC, lo añado. ¿Qué driver selecciono? El Native Client. Ya, perfecto. Ya. El nombre tiene que ser el nombre que tiene la base de datos, ¿cierto? El driver tiene que llamarse igual. Ya, taller 4. La descripción no importa, ¿cierto? No importa porque eso puede variar, solamente una etiqueta para poder diferenciarlo. Se conecta, por ejemplo, a taller 4. Luego, ¿qué viene? Se busca el servidor. Si no aparece, tiene que ser el nombre del servidor y la instancia. En este caso, mi máquina es ns1 /SQL Express, donde usted reemplaza el ns1 por el nombre de su servidor. ¿Bien hasta ahí? ¿Sí, María? ¿Sí? ¿Chicos por allá? ¿Sí? Ya. Luego, ¿qué selecciono acá? ¿Qué debo seleccionar, jóvenes? Autentificación de SQL. ¿Qué usuario? LSA, muy bien. ¿Ya? Luego, elijo la base de datos. Tiene que estar creada antes de hacer el driver, ¿cierto? Es lógico que no puedo hacer el driver si no está la base de datos, ¿ya? ¿Para qué era Mirror Server? Si tengo otro servidor con la misma base de datos para que se replique. Siguiente. Elijo el idioma, lo dejo en Spanish y hago una prueba, ¿cierto? Listo. Test completado. Y estaría ok. Y repito lo mismo, ¿dónde? En Sister DCN y User DCN. Debe crearse el driver, ¿cierto? En los dos procedimientos. ¿Ya? Tanto con System como con User. Luego, ¿dónde se crea el Connection Stream? En el Internet se selecciona ¿Ya? Estoy trabajando en Internet Information Server, ¿cierto? Eso. el stream, o sea, el connection stream. Pincho mi sitio y selecciono el Connection Stream. Primero, la lógica es crear la base de datos, luego crear el driver y por último, la cadena de conexión. Es lo tercero. El sitio, la lógica, el sitio primero. ¿Ya? Es que yo puedo crear la base de datos antes del sitio. O sea, puedo tenerlo. Claro. Connection Stream. Agrego un nuevo Connection Stream. Chicos, los que están atrasados, pongan atención en esta parte. Esta la vamos a explicar y aquí nada más. ¿Ya? Por eso quise repetir el paso. Ahí el nombre que tiene que ser. Taller 4, ¿cierto? El mismo nombre que se creó el driver. O si no, no concuerda. Luego, se declara como. Tiene que ser el nombre del servidor en mayúscula con backslash, ¿cierto? Igual como está la cadena de conexión que hicimos anteriormente. SQL Express y abajo el nombre de la base de datos. Y la autentificación la dejamos por defecto Use Window Integrate Security. ¿Ya? Listo y ok. Entonces ya queda la cadena de conexión hecha para utilizarla después cuando la vamos a requerir en el código fuente. ¿Ya? Y eso es todo.
Eso es todo. ¿Difícil o no? El driver. ¿No? ¿Para nada? Ya. ¿Fácil hasta ahí? Fácil. Por eso revisen el video después. Está el libro. Está el libro de Visual Studio que les mostré el naranjo, ¿se acuerdan? Ahí están las conexiones, ahí están todos los procedimientos. Ya. Vamos a la programación ahora. Tenemos el formulario, ¿cierto? Hecho. Eso ya se subió a la plataforma web, al Internet Information Service. La idea ahora es hacer cómo conecto esto, ¿cierto? Cómo lo integro con la base de datos que está creada. Entonces, para eso, aquí como estamos trabajando en este servidor de Dreamweaver, y nuestro formulario está hecho en ASP, la idea es que grabe o inserte los registros que tenemos en este formulario en la base de datos que tenemos creada en el servidor. Y vamos a minimizar alguna herramienta acá. Sí, vamos a tener que hacerlo. ¿Ya? Las ventanas que abrí, ¿cierto? Puse la ventana que se llama base de datos, en este caso la herramienta de Dreamweaver, para ir viendo las conexiones que voy a hacer. La idea es tener las conexiones y ir referenciándolas con las que tenemos en el servidor. ¿Ya? En ventana, en el visor de ventana, base de datos, ya le va a aparecer a dónde estamos, ¿cierto?, conectados. Por lo tanto, no hay ninguna base de datos por el momento, ¿cierto? No hay nada. ¿Ya? Lo que vamos a hacer ahora, ¿cierto?, para poder conectarlo a la base de datos, es crear, en esta pestaña, un sitio, dice. Crear un sitio. ¿Lo vieron? Crear un sitio. Abrí la ventana, estaba oculta, la de base de datos, ¿cierto? Donde están las herramientas CSS, aplicación, etiquetas. Y abrí la que dice aplicación, y ahí está base de datos. Base de datos. No tengo nada por el momento, ¿cierto? Entonces voy a crear mi primera conexión. Para eso lo que vamos a hacer nosotros es la creación de un sitio. Este sitio, ¿qué es lo que hace? Es poder interpretar que estamos usando el lenguaje ASP y que se va a conectar a una base de datos SQL Server. ¿Ya? Crear sitio. Crear un sitio. Tiene aplicación. Base de datos. ¿Ya? Cuando selecciona crear sitio, la idea es que esto se vaya referenciando igual como se llama el sitio que estamos creando. En este caso, taller 4. Taller 4. Luego me dice, ¿dónde va a estar alojado este sitio? Ahí viene la dirección, la URL. Por lo tanto, debe ser la dirección IP de ¿quién? Del servidor. Sería 192.168.1.2. 1.2. Ya, entonces, taller 4, luego la dirección IP, donde está alojado el sitio, ya, y luego me pregunta, ¿qué tecnología de servidor voy a utilizar? ¿Cuál vamos a trabajar? Hay distintos tipos de ASP. ¿Cuál es la ASP? BebScript, ¿cierto? ASP de tipo BebScript. BebScript. De Visual Basic Script. ¿Sí? Ya, entonces selecciono, ahí vamos, ¿cierto? Definiéndolo. Siguiente. Me pregunta dónde va a estar alojado este sitio local. ¿Dónde debe ser? En la carpeta de mi equipo primero. Entonces cambio la ruta. Cambio la ruta y le digo que es donde va a estar la carpeta taller 4, la que tenemos creada nosotros. Ahí se va a alojar. Dentro de taller 4. ¿Ya? Dentro de taller 4. Elegir, editar localmente y luego cargar al servidor de prueba remoto, ¿cierto? Porque nosotros programamos desde el cliente y lo subimos después al servidor con Internet Information Server. ¿Ya? Entonces, editar localmente y luego, ¿cierto?, cargar al servidor de prueba remoto.
Siguiente, ¿cómo voy a subir los archivos? Aquí me pregunta. ¿Qué protocolo nosotros vamos a ocupar para transferir? FTP. Entonces usted declara los datos del servidor FTP, que es la misma máquina. ¿Ya? Con el usuario que se conecta, ¿cierto? Y realiza una conexión de prueba. Realiza una conexión de prueba. ¿Por qué no define con qué carpeta del servidor se van a almacenar los archivos? Porque nosotros estamos viendo la carpeta raíz toda. Toda la carpeta www. Y vayan probando. ¿Ya? Entonces después de realizar el test de prueba, siguiente. Ahora me dice comprobar URL. ¿Ya? Y ahí comprueba que realmente esté corriendo el servidor, ¿cierto? Comprobar URL. ¿Ya? Dice activar protección y desprotección. ¿Para qué sirve esta herramienta? Yo lo dejo no activada. Es cuando por ejemplo, dos usuarios están trabajando sobre el mismo código fuente. ¿Ya? Y es para mantener un histórico. Así, si hay dos personas trabajando, yo podría definir que una puede editar y la otra no, sobre el código fuente. ¿Cierto? Para tener un control de versiones. Como nosotros somos los únicos que estamos trabajando en el código fuente, lo dejo desactivado. ¿Ya? Sin activar. Siguiente. De ahí me muestra el resumen del sitio, ¿cierto? Se conectó con FTP, ¿cierto? Se conectó en forma remota y funcionó el servicio web. Y le damos a completar. Y se fijan que después de completar aparece ya habilitada la pestaña de base de datos. Aparece ya disponible. Ya aparecen unos checks. Aparecen varios checks que no estaban hace un rato. ¿Ya? ¿Sí? Varios checks. Reviso mi carpeta local. Voy a ver en qué ha cambiado. No debería haber cambiado mucho. Porque no he creado todavía código de conexión. Entonces, lo que voy a hacer ahora es lo que me falta, que es crear una conexión ¿a qué cosa? A la base de datos, ¿cierto? ¿Qué necesito ahora? ¿Qué datos me va a pedir? ¿El driver o DBC? ¿Cierto? Entonces vamos a comprobar. Ahora como está disponible la pestaña el más, ¿cierto? Me pregunta cómo quiero conectarme, con una cadena personalizada o con un nombre de fuente de datos. ¿Cuál es la diferencia con la cadena personalizada? Esa cadena personalizada es la que estaba en el servidor que le hicimos con el connection string. A ver si se recuerdan de esta parte. ¿Ya? Claro, hicimos una cadena de conexión que sería esta. ¿Cierto? La cadena que generó, que es esa, es la que yo debería aplicar en cadena de conexión personalizada. Pero de lo contrario, ¿cierto? La puedo hacer con un nombre de fuente de datos. Son dos formas de hacerlo. Con cadena personalizada, ¿sí? O la puedo hacer con un nombre de fuente de datos. La vamos a hacer con el nombre de fuente de datos DCN. ¿Ya? Los que tú pones avanzadas, po. ¿Ya? Entonces, vamos a probar. Vamos a ver si esto funciona. ¿Ya? Pestaña más de la base de datos. Fuente de datos, ¿cierto? Nombre de fuente de datos. Esa vamos a trabajar. Nombre de conexión, el driver. ¿Cómo se llama el driver? Taller 4. ¿Ya? Usuario, ¿cuál sería? SA. Y la contraseña, ¿cierto? Del SA. Pregunta, ¿utilizando en servidor de prueba la cadena o en la misma máquina Windows 7? ¿Dónde está? En el servidor, ¿cierto? Listo.
y nombre de fuente de datos, taller 4. Y vamos a poner prueba. Va a mandar un error. Y es lógico que lo haga. Es lógico que lo haga. Hago una prueba. ¿Cierto? Pasó. ¿Ya? Si les da el error, la solución es la siguiente. Si me da el error, ¿cuál sería? Por ejemplo, aquí tengo un error, ¿o no? ¿Qué problema es? Que no son iguales el nombre de fuente de datos con el nombre de conexión. Tiene que ser de la misma forma. ¿Ya? Tiene que ser minúscula con minúscula, mayúscula con minúscula. Mayúscula con mayúscula. Ya, pruebo y le doy OK. Y luego aceptar. ¿Qué aparece ahora? Acá. Aparece la tabla DBO que está en el servidor. Magia. Magia, ¿cierto? ¿Magia o no magia? Aparece DBO.usuario. Estaba todo fríamente calculado para que funcionara a la perfección, ¿cierto? No hay errores, son talleres probados. ¿Ya? Listo, está la conexión. Ahora, ya tenemos la base de datos lista, ¿cierto? Lo que vamos a generar nosotros es ahora generar los comportamientos que va a tener nuestra aplicación. ¿Qué son los comportamientos? Se refiere a qué es lo que va a hacer en la base de datos. ¿Cuáles son las 4 combinaciones básicas del lenguaje SQL? Las 4 acciones. Select, insert, delete, update. Insertar, borrar, actualizar, ¿cierto? Eliminar o buscar. Y aquí también aparecen. Entonces lo que vamos a indicarle nosotros ahora es que genere las 4 acciones del formulario. O en este caso, una acción, el insert into. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Como ya tenemos asociada a la base de datos, ya está vinculada, incluso se ve ahí, ¿cierto? ¿Ya? Está la base de datos vinculada. ¿Sí? Está la base de datos vinculada. Fíjense ahora qué pasó en la carpeta taller 4 del equipo local. ¿Qué pasó? Aparecieron las cadenas de conexión. ¿Y qué archivo hay ahí? Miren, abran el que se llama connection. Y ábralo. Ábranlo. Edítenlo. Ábranlo con Dreamweaver ese archivo. ¿Qué muestra? No, no encapsular. Lo que van a hacer es lo siguiente. Necesitamos ir actualizando el código. Como ahora se crearon más archivos, vamos a subir los nuevos al taller 4. ¿Ya? Entonces, van a subir, ¿cierto? O actualizar todo el código fuente nuevo, incluyendo la cadena de conexión. Súbanlo al server. ¿Ya? Por FTP. Por FTP. ¿Funcionó? ¿Sí? Suban al server la carpeta connection, ¿cierto? Y una librería que lleva también de ASP. Una carpeta que se llamó mServerScript. Y el connection. Actualizamos los archivos, ¿cierto? Están en el servidor. Ahora, lo que vamos a generar es el comportamiento o vinculación. ¿Ya? Vamos a la pestaña que se llama comportamiento. ¿Sí? Y el comportamiento, ¿dónde se va a efectuar? Cuando presionemos el botón grabar, ¿cierto? Entonces yo dejo pinchado grabar, ahí. Pincho el botón grabar y selecciono el tipo de comportamiento. Recuerden que son 4 comportamientos del lenguaje SQL. Insertar, buscar, borrar, actualizar. Entonces, pincho en el grabar ahí y me voy a comportamiento y despliego con el botón más un menú en el cual aparecen los comportamientos. Y ahí está. Insertar, actualizar, borrar. ¿Ya?
El que vamos a elegir nosotros, ¿cuál es? Insertar. Insertar. Entonces pinchas, insertar registro, ¿cierto? Habiendo previamente pinchado el grabar. Y aquí me dice, mira, el asistente, ¿dónde voy a conectar? Connection, ¿cuál es? Taller 4. Y mira lo que aparece. La tabla de veo usuario. Y me pregunta, luego de insertar, ¿a qué archivo debe abrir? ¿Cuál quedamos nosotros la semana anterior? Debe ir a ¿cuál? A mostrar.sp. Y estos son elementos de formulario, ¿cierto? Del formulario. ¿Y qué elementos son los que va a llevar o va la variable root, ¿cierto? Del formulario va a insertar ¿dónde? En usuroot. Nombre de formulario va a insertar en usunombre. Y apellido va a insertar en apellido, ¿cierto? Incluso, ¿cierto? La idea es mantenerlos con los mismos nombres, ¿sí? ¿Sí? ¿Bien hasta ahí? Aceptar. Aceptar, voy guardando el cambio. ¿Ya? Y revisemos, pues mira. ¿Sí? Revisemos. Código fuente. ¿Qué cambió ahora? Miren lo que va a aparecer. Chicos. Trae, incluye ¿qué? Un include. ¿Qué es un include? Llama a un archivo. ¿A quién llama? Al de la conexión. ¿Sí? Y más abajo nos vamos a encontrar, ¿cierto? Con la cadena de conexión y con el inserinto. ¿Ya? Este es un inserinto, el que estamos trabajando. Un inserinto. ¿Sí? En VBScript. ¿Cierto? Generamos el inserinto. ¿Ya? Actualicemos lo nuevo al server, pues. Mandemos el código. ¿Cierto? Mandemos el código que tenemos listo. FTP, ¿cierto? Voy a sobreescribir. ¿Ya? Y probemos si funciona. Vamos a comprobar si esto funciona. ¿Ya? Entonces subimos el código. Abro el navegador. ¿Ya? Actualizo mi aplicación. Y vamos a ver si podemos insertar un registro mediante el formulario. Grabar. Y me dice usuario registrado. Pero ojo, no estamos seguros, ¿no es cierto? No sabemos. ¿Cómo podríamos saber si se insertó el registro en realidad? ¿Cómo sabría? Porque estamos insertando, pero no estamos mostrando. Revise la base de datos en el servidor. ¿Ya? Revise la base de datos en el servidor. ¿Cierto? Y está el registro. ¿Se guardó? Aparece. ¿Cierto? Prueba nuevamente. Voy a insertar un segundo registro. Mira, abiertas las dos ventanas en el servidor y del navegador de la aplicación. Segundo registro. Para que comprobemos. Un personaje típico de acá. ¿Lo conocen? ¿O no han escuchado hablar de él? ¿Mauricio? ¿Urquiola? Ya. Grabo.
y actualizo la tabla y se guardó. ¿Insertó o no? Insertó. ¿Qué pasa si inserto un tercer registro pero duplicado? ¿Debería dar error o no? Ya inserté el root 111. ¿Qué pasaría? ¿Quién apuesta? ¿Qué debería pasar? Debería dar un error porque él está. El primary key, ¿cierto? Perfecto. ¿Qué error? El 500. ¿Cierto? Ese error 500 me está indicando que hubo una mala acción en el servidor de base de datos. Ahí debo personalizarlo, ¿cierto? ¿Cómo personalizaría ese error? Acuérdense, ¿cómo lo cambiaría? El archivo. Para que me muestre, ¿cierto?, un mensaje personalizado. ¿Cómo lo haría? Debería ir a Internet Information Server. Page error, algo así. Ahí baja. Acá, Ahí baja. Error page. Error Page. Y debería editarlo, ¿cierto? Y darle un mensaje o hacer mi propio archivo para que muestre un error personalizado. Porque este mensaje no está tan orientado al usuario, no entendería, dice error interno. Y no sabría por qué ese error. No sé por qué se puso el error, ¿cierto? Y es porque, claro, tengo un usuario duplicado. Entonces voy a cambiar el usuario, mira, ahora punto 2. Ya. Vamos a grabar a don David, ¿cierto? David Herrera. Ya. Grabar. Se insertó. Reviso. Y está el registro. ¿Está funcionando entonces? Perfecto.